Ven y disfruta de una nueva predica de Fracking Man Online. Mateo 28, 18 dice así: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dios, te damos gracias en esta mañana, porque tu presencia está en este lugar. Hoy, mi Dios, abrimos nuestros corazones, disponemos nuestros oídos para recibir tu palabra y recibirla, ponerla en práctica y ayudar a que otros también puedan conocerte a ti, Jesucristo. Que tu sabiduría, Espíritu Santo, esté disponible para nosotros, para así, mi Dios, captar lo que tienes en este día para tu amada iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. La autoridad de Jesús es el tema en esta mañana. La autoridad de Jesús. Hemos venido hablando acerca de Jesús, su vida, su obra y su mensaje. Pero hay este punto acerca de la autoridad de Jesús tiene mucha tela que cortar. Hay mucho de qué hablar con respecto a este tema. Pero para iniciar quiero hacerles una pregunta. ¿Habrá un poder mayor que el de Jesús en la tierra? ¿Qué dicen ustedes? ¿Existirá un poder, una fuerza, una autoridad mayor que la de Jesús acá en la tierra? Y lo demostró. Por supuesto que no hay ni habrá una autoridad y un poder más grande que el de Jesús. Y si comparamos la autoridad de Jesús con la autoridad del mundo, nos vamos a dar cuenta que la autoridad de Jesús está por encima de todo. La autoridad de Jesús está por encima de las circunstancias, del poder, está por encima de cualquier diagnóstico, está por encima de cualquier eventualidad. Porque Jesús tiene poder y dominio sobre todas las cosas. Amén. Y lo demostró. Pero antes tenemos que definir qué es autoridad. Si alguien le pregunta a usted qué es autoridad, ¿qué podremos responder? Y según la RAE, autoridad es el poder. Es el poder, según el diccionario de la Real Española, es el poder que sirve para gobernar, bien sea de hecho o de derecho. Es un poder, potestad o la autoridad, que es un poder para gobernar de hecho o de derecho. Y cuando Jesús dijo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, está haciendo alusión a esa autoridad. Poder, potestad es poder, potestad es igual a autoridad. Cuando Jesús dijo de esta forma, estaba diciendo todo gobierno, todo me es dado, toda autoridad, todo poder, todo dominio, todo gobierno me es dado. Ahora, hay que analizar aquí. Jesús fue 100% hombre y fue 100% Dios. Como Dios nunca perdió autoridad y dominio. Pero a causa del pecado, lamentablemente, el hombre comenzó, el pecado separó al hombre de Dios y por lo tanto el pecado trajo luz a la muerte. Entonces era necesario que Jesús viniera acá, se hiciera hombre, cumpliera, muriera por nosotros en la cruz del Calvario, resucitara para poder recuperar, para que por medio de obra de Jesucristo nosotros podamos ahora tener la esperanza de la vida eterna. Porque así como entró el pecado trajo luz a la muerte, pero por medio de Jesucristo vino a darnos vida y vida eterna. Entonces la autoridad y el dominio de Jesús, la potestad y el dominio de Jesús está por encima de todo. Y Jesús lo demostró. Ahora bien, esa autoridad no solamente Jesús la demostró para sí, sino que esa autoridad o esa potestad ahora nos es dada a nosotros. Y nos vamos a dar cuenta de algo acá con respecto a la autoridad. Ahí existen tres consideraciones que el día de hoy quisiera compartir con ustedes. Número uno, Jesús se acercó y les habló. Vaya conmigo, versículo
16 y 17. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Por qué dudaban? Porque todavía tenían eso como que: ¿será que es verdad que Jesús resucitó? ¿Será que es verdad que Jesús se levantó entre los muertos? Y a veces en el camino de la fe está la duda. Los discípulos se estaban encontrando con Jesús. Jesús les demostró a ellos, los vio. Ellos pudieron corroborar que en realidad Jesús había resucitado. Entonces Jesús se les acercó y les habló para confirmarles a ellos que Jesús estaba por encima de todo, que Jesús había vencido la muerte. Podemos ver la necesidad de esta cercanía para dispersar toda duda de sus discípulos, porque Jesús es un rey cercano. Jesús está siempre para con nosotros, cumple promesas, hace promesas, y antes de irse Él prometió que iba a venir, y nosotros estamos esperando su regreso. Cuando Jesús les habla, se les acerca para que los discípulos corroboraran de primera mano y de primera fuente que Jesús sí había resucitado. Entonces por eso les habla: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, todo gobierno, toda autoridad. Entonces vemos aquí la autoridad que Jesús se les acercó y les habló. A Jesús no se le olvida que usted está, quizás hay peticiones en su corazón, usted tiene algunas necesidades, y permítame recordarle lo siguiente: Jesús es suficiente para suplir esa necesidad que usted tiene. Él se acerca. Muchas veces nosotros podemos pensar que somos nosotros los que nos acercamos a Dios. No, Él se acerca a nosotros. Nosotros vivimos lejos de Dios. O sea, nosotros como que nos cuesta acercarnos a Dios voluntariamente. ¿Sabe qué cosas ocurren en nuestras vidas? La mayoría de nosotros nos hemos acercado a Dios. No digo que todos, porque he escuchado testimonios de gente que se ha acercado a Dios por agradecimiento, o porque estando en el mejor momento de su vida. Pero la mayoría de nosotros nos acercamos a Jesús cuando estamos pasando por momentos difíciles. ¿Sí o no? Cuando estamos pasando por un cuadro emocional difícil, cuando estamos pasando por un diagnóstico de enfermedad difícil. La mayoría de las personas conocen a Dios en circunstancias adversas. Es en medio de los problemas, y Dios, ¿sabe qué hace? Le saca provecho a eso. Muchas veces hemos conocido a Dios y hemos experimentado la bondad y la misericordia de Dios. La cercanía de Jesús es por medio de las pruebas. Y entonces ahí es lo que se confirma una frase que se ha hecho viral por las redes sociales: bendita la prueba y bendita la crisis que nos acercó a Dios. Jesús es cercano, es un ser cercano. Jesús siempre va a estar disponible. Jesús se les acercó a los discípulos para decirle: yo soy, yo he vencido aquí, yo resucité y ahora vivo por los siglos de los siglos. Y así como Jesús se le acercó a los discípulos para que ellos vieran que Jesús había resucitado, que Jesús tenía el poder y el dominio, Jesús hoy quiere acercarse a usted, hoy quiere recordarle que Él sigue cercano a usted. Él está cercano. Y lo maravilloso de todo es que Jesús ejerce una autoridad, Jesús ejerce un gobierno, Jesús ejerce una supremacía para que usted y yo, por medio de Él, podamos tener también esa autoridad. Y ahorita vamos a hablar de la autoridad que Jesús nos habló. Pero en este primer punto, entendamos: Jesús se acercó a los discípulos, así como se acerca en esta mañana para con nosotros, y recordarnos que Él sigue siendo el Rey que tiene el control de todas las cosas. Piense por un momento ahí, haga un inventario. ¿Qué cosas usted está necesitando de la intervención de Dios en su vida? ¿Qué áreas hay en su vida en que usted necesita la intervención de aquel que tiene la autoridad y el poder y la potestad? Toda potestad, dijo Jesús, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Ese Jesús cercano fue el mismo que habló y nos enseñó a que podamos poner nuestras cargas sobre Él. Ese Jesús cercano fue el mismo que nos prometió y nos hizo una invitación, o nos hace una invitación abierta: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ese Jesús cercano está aquí para que usted pueda, por medio de Él, disfrutar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No una paz como el mundo la da, sino una paz que viene de Jesús. La paz que viene de Jesús, esa es la paz verdadera. Es la paz, el reposo, el descanso, la fe y la confianza de que pase lo que pase,
Él sigue estando al control de todo. Él se les acercó a los discípulos para despejar toda duda, para despejar toda incredulidad. Ustedes recuerdan, de los 12 discípulos hubo uno que dudó, ¿se acuerdan? Que lo expresó. Quizás otros también habían dudado, pero el que lo expresó fue él. ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue? Tomás. Hasta que yo no vea a Jesús y ponga mi dedo sobre su costado, sobre sus manos, no voy a creer. Jesús se acercó y le dijo a Tomás: Tomás, por cuanto has visto, has creído. Bienaventurados aquellos que sin ver han creído. Pero Jesús no rechazó a Tomás. Miren cómo Jesús puede comprender nuestras dudas, porque el ser humano, lamentablemente, nosotros somos, como dice esa frase, yo tengo que ver para creer. ¿Sí o no? Es la naturaleza. Hay gente que dice, no, ver para creer. Hay gente que no cree en los milagros. Y le dice, mire, es impresionante, pero hay cristianos. O sea, yo a veces me pregunto, pero ¿qué clase de Cristo están creyendo ellos? Si nosotros estamos siguiendo a Cristo y creemos que Él nos sigue haciendo milagros, ¿qué clase de Biblia y Evangelio estamos nosotros siguiendo? Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, todo dominio. Jesús tiene el dominio sobre el cáncer. Jesús tiene el dominio sobre la artritis. Jesús tiene el dominio sobre cualquier escasez económica. Jesús tiene el dominio sobre todo lo que hay acá en la tierra y en el cielo también. Él tiene el poder. Pero Jesús se le acerca a los discípulos para que ellos vieran. El que estaba dudando pudiera confirmar que Jesús realmente era lo que decía que era: el Hijo de Dios, el Mesías prometido a los hombres. Entonces Jesús se acercó, ellos confirmaron, y de allí es que les dice, los afirma en la fe. Mire, muchas veces, las dudas, ¿sabe qué hace? Yo creo que el dudar es de los seres humanos, pero no podemos quedarnos con la duda. Escuche, está bien que hay momentos, episodios de nuestras vidas en que vamos a dudar, pero no podemos quedarnos dudando. Porque el apóstol Santiago, ¿sabe qué nos dice la Biblia? El que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado de aquí para allá, para acá, como dice una canción. No, el que duda no recibe milagros. El que duda no recibe nada de Dios. El que duda no recibe las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque no cree. Y la Escritura dice que sin fe es imposible. No lo digo yo, lo dice la palabra. No podemos agradar a Dios si no creemos en Él. Para que Jesús hiciera un milagro siempre requirió de algo, un elemento. ¿Cuál era? La fe. Conforme a tu fe se ha hecho. Jesús es cercano. Jesús no te va a reclamar si dudas, pero sabes, Él no quiere que tú te quedes dudando de Él. Él quiere que usted confíe. Usted, mire, manténgase confiando en el Señor. Aunque no entienda lo que viva, aunque no entienda por qué está pasando lo que está pasando, entienda algo: Dios le ama y siempre va a obrar a su favor. A los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. No dice que a los que entienden a Dios, no dice a los que comprenden a Dios. Hay cosas de Dios que no vamos a entender. Hay procesos en la vida que no vamos a comprender, que simplemente llegaron, y toca desde la fe, desde la confianza en la soberanía de Dios, ponernos en las manos de Dios y que Dios haga como quiera. Hay gente que se resiente con Dios. Cuando digo que se resiente es que se molesta con Dios. Hace poco compartía con un compañero del canal que me invitaron así relámpago a un programa, y el compañero me decía, ¿por qué hay gente que no cree en Dios? Y yo decía, bueno, existen dos tipos de ateos. Está el ateo teórico, que es aquel que dice, no creo en Dios porque, bueno, y tratan de demostrarlo por sus argumentos científicos. Pusieron a la fe a un lado porque simplemente lo que no se comprueba dentro del marco científico, investigativo y basado en metodologías, para ellos lo que no se comprueba bajo ese marco no existe. Entonces, por eso para algunos ateos son ateos desde el punto de vista teórico. Es decir, según la ciencia, Dios no existe, según ellos. Pero también está el ateo práctico. El ateo práctico es aquel que dice, yo creo en Dios, pero vive de espaldas a Dios. Y muchos de ellos han caído en ese ateísmo, donde conociendo que en alguna vez pudieron reconocer que existía Dios, se resintieron con Dios porque Dios no les dio lo que ellos le estaban pidiendo.
Hay gente que se ha resentido. No, yo no creo en Dios porque no sanó a mi abuela. Yo no creo en Dios porque se llevó a mi papá, a mi mamá. O no creo en Dios porque yo de niño fui abusado y me maltrataron y viví en la calle. Y hay gente que se resiente. Entonces cuando te hacen ese tipo de preguntas, tú a veces dices, ya va. Hay cosas que uno no se pueden explicar. El porqué de los procesos de muchas personas. Porque de verdad, le voy a decir, hay gente que han pasado por unas situaciones que uno dice, Dios mío. Hay gente que, mire, yo he llorado con historias de personas que dicen, Dios. Pero sabe, no nos corresponde a nosotros entender a Dios. Porque así como Él ha permitido cosas, así como han venido, hay personas que han pasado episodios en su vida bastante lamentables. Les voy a decir algo. También Dios ha restaurado y ha cambiado a personas que vienen de estilos de vida bastante desafiantes. Y a través de Cristo han encontrado vida y esperanza. Y hoy en día son personas, hombres y mujeres transformados, que ayudan a otros en sus procesos. Detrás de aquellas personas que defienden los derechos civiles, los derechos de los niños, los derechos de las mujeres maltratadas, ¿sabe? Han existido personas que han sufrido eso y que hoy en día han usado ese dolor o han usado ese proceso para traer aliento y esperanza a la vida de otros. Hay situaciones que no vamos a entender, pero escuche, Jesús es un rey cercano. Él está disponible para cada uno de nosotros. Y el que dijo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra, permítame decirle algo, Él tiene el poder y el dominio de todo lo que ocurre en su vida. Usted que está bajo la sombra del Altísimo, usted está bajo la cobertura de Dios, y en la cobertura de Dios no va a pasar nada que Él no permita, y Dios siempre va a obrar a favor y para defenderlo a usted, y para que usted pueda crecer y madurar y encontrarse con su propósito y sea su vida útil para la vida de otros. La autoridad de Jesús, la potestad de Jesús nos lleva ahora a entender el siguiente punto. Entender que Jesús recibió la potestad que venía del Padre. No es que Él haya perdido, sino que en cuanto a Dios, igual al Padre, toda autoridad es esencialmente suya. Pero Jesús, como mediador entre Dios y los hombres, ahora lo había demostrado. Había vencido la muerte con poder, con autoridad, y quería compartir ese regalo con sus discípulos. Fíjense que estamos nada más hablando del versículo 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todavía no hemos entrado al versículo 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Jesús nos dejó una gran comisión, pero nos las dejó con poder, con autoridad. Nos dio una investidura. ¿Qué pasa cuando alguien no usa bien su autoridad? ¿Qué ocurre cuando alguien no usa bien su autoridad? ¿Usted ha escuchado abuso de autoridad? Abuso de poder. Eso se ve en diferentes escenarios, ¿cierto? Sin embargo, la autoridad que le fue dada a Jesús de parte del Padre, que Jesús ha decidido compartir con nosotros, esa autoridad es una autoridad espiritual. Y permítame recordarle algo. Ahorita estaba hablando con una hermana de la fe que me está escribiendo que está pasando una situación de salud. Entonces, pero siempre está en ese proceso. Y yo le decía, haz uso de tu autoridad. O sea, reclama lo que por herencia te pertenece. Cristo llevó tus enfermedades en la cruz del Calvario y por sus llagas tú has sido sanada. Comienza a visualizar ese milagro. No puedes salir de uno y entrar a otro. Dios nos dio autoridad sobre esa autoridad que Jesús tiene, esa potestad. Mire, es una potestad para echar fuera demonios. Es una potestad, es una autoridad para poner las manos sobre los enfermos y sean sanados. Es una potestad y una autoridad para que al clamar al Señor Él pueda oír nuestras oraciones y nuestras peticiones y su voluntad se haga. Tenemos autoridad, hay que usarla. Esa autoridad que Jesús recibió venía directo del Padre, una investidura especial. Por eso la Escritura dice que Jesús es nombre sobre todo nombre, al cual toda rodilla se va a doblar y va a confesar que Jesucristo es el Señor. No hay nombre más grande y más poderoso que el nombre de Jesucristo. Al nombre de Jesucristo tiemblan los demonios y huyen. Al nombre de Jesucristo, bajo la autoridad que Él nos dejó, las enfermedades desaparecen, las fuerzas se renuevan, la esperanza viene.
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Muchas veces nosotros nos creemos insuficientes. Muchas veces, Dios mío, pero estamos pasando por situaciones y tenemos autoridad y no lo usamos. Dios quiere que usted use lo que Él le dio, la autoridad. Escuche, usted no puede permitir que circunstancias en casa, o sea, que Satanás haga estragos en su casa. Usted tiene la autoridad del Padre Celestial, usted tiene la autoridad de Jesucristo, y todo demonio se va de su casa. Si hay bullas que no lo dejan dormir, el demonio tiene que huir. Si hay cosas, si hay circunstancias que no están, usted tiene autoridad, vamos a usar la autoridad. Hace un tiempo atrás comenzaron ataques en mi vida. Siempre me han atacado. Estoy acostumbrado a ver demonios, siempre me atacan, se me sube, me quieren ahorcar. Pero en una racha que no me quieren dejar dormir. Yo dije, ya va, pero yo no puedo quedarme así, ¿qué es esto? Y vi 3. Vi como había un altar. Vi a 3 imágenes. Vi el espíritu de muerte. Vi a una imagen del negro Felipe. Y vi a un espíritu de contienda. Y comencé a verlo, y yo ese día me levanté y yo dije, bueno, yo siempre los reprendo y se van. Pero ese día sentí de parte del Señor, yo tengo que levantarme y guerrear aquí. No tienes lugar ni potestad aquí. Me lancé esa batalla espiritual y yo le dije, tú no tienes parte ni lugar aquí, ni para molestar mi casa, porque esta es casa de Dios. En mi casa se adora, aquí el centro de Jesucristo. Ni molestar a mi esposa ni a mis hijos. Tú te vas y te largas y no regresas más. Aquí se adora a Jesucristo y aquí está el Espíritu Santo. Y sentí de parte de Dios, porque aunque sí recibo ataques directamente del diablo, los recibo. Ya mi esposa sabe cuando estoy siendo atacado. Ya antes se preocupaba, ya no, ya listo. Y es parte, yo digo que es parte de la vida cristiana. Yo dije, no, yo tengo que hacerle frente a esto y usar la autoridad y potestad. Aquí tú no vas a hacer desastre ni siquiera a molestar mi hora de descanso. Entonces, ese episodio me llevó a mí a no ser pasivo en la autoridad, sino usarla como tiene que ser. Entonces, le voy a decir algo. Esa potestad que el Padre le dio a Jesús y que Jesús comparte con nosotros es para usarla. Use la autoridad, la investidura que Dios le dio a usted. Si usted discierne por el Espíritu que hay cosas que no están bien, usted haga uso de las armas más poderosas que tenemos nosotros, la oración y la palabra. Vamos a ponernos la armadura de Dios. Efesios 6 nos habla de la armadura. Es un estudio aparte, ya luego vamos a hablar cómo está compuesta la armadura. ¿Qué significa cada miembro o cada instrumento de la armadura de Dios? Eso tiene un significado espiritual. Y todo creyente, todo hijo o hija de Dios, debemos revestirnos de ello. Entonces, la autoridad espiritual es para que la podamos usar, esa potestad. Esa autoridad es compartida con nosotros. Jesús lo demostró después de su resurrección. Bueno, ya lo había demostrado, pero quedó evidenciado de hecho y de derecho que Jesús había vencido la muerte. Entonces, si Jesús venció la muerte, si Jesús venció al pecado, porque fue tentado en todo, pero sin pecado, la Biblia nos enseña a nosotros que usted y yo somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Así como Jesús venció, la Biblia dice que usted y yo somos más que vencedor. Yo quiero que usted se vaya de aquí esta mañana convencido de la autoridad que usted tiene. Primero, de la autoridad que tiene Jesús y de la autoridad que usted tiene. Es tanta la autoridad que Jesús nos enseñó: todo lo que atares acá en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares acá en la tierra será desatado. Imagínense el poder que tenemos nosotros para mover el cielo a nuestro favor. Eso es autoridad. Todo hijo, toda hija de Dios la tiene. Todo hijo, toda hija de Dios, todo discípulo de Cristo la tiene. Vamos a usarla. Ese Jesús cercano les dio confianza a los discípulos, como nos da confianza el día de hoy. Ese Jesús cercano nos enseña que
esa autoridad y potestad vino del Padre. La dio sobre Él y por medio de Él nosotros tenemos esa investidura. La investidura especial. Mire, hay gente que le gusta usar las influencias. Pero no hay nada más poderoso que usar las influencias. La influencia que viene de Cristo, la chapa de Cristo. Hay gente que, mire, llega a un lugar, mire, yo soy hijo de fulanito de tal. Ah, no, oye, ¿le ha pasado eso? O mire, yo soy compadre de aquel. O yo soy amigo de... No sé, bueno, eso le habla las famosas palancas. Bueno, de vez en cuando hay que usarlas. Pero yo digo, existe una mejor que esa. Cuando un creyente entiende que el favor, que la gracia y la bendición de Dios está sobre él, no va a depender de terceros para que una puerta se abra, sino que a través de la oración y con fe y a través de la gracia y el favor de Dios, Dios va a abrir esa puerta para él y va a ser bendecido, y esa puerta le va a abrir a su vez, le va a abrir otras y otra y otra, porque donde la gracia y el favor de Dios está, la bendición de Dios también fluye, y fluye en gran manera. No existe más nadie, no existe una persona sobre la tierra, un nombre más grande y más importante que el de Jesucristo. Entonces, si no lo hay, y nosotros seguimos a ese Jesús, Rey eterno, Príncipe de paz, como la Biblia lo describe, vamos a recibir, vamos a vivir bajo esos beneficios que Él nos da. La Biblia dice que usted y yo somos bendecidos con toda bendición espiritual. La Biblia dice que usted y yo estamos sentados con Cristo. Mire dónde estamos nosotros sentados con Cristo, en los lugares altos y celestiales. ¿Qué significa eso? Que el favor de Dios está sobre usted. El favor de Dios está sobre usted. El favor de Dios está sobre usted. Jesús, hoy quiero recordarle esta palabra que Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Sea lo que usted esté necesitando, pídaselo al Señor, que Dios lo va a conceder. Dios tiene el poder para hacerlo. Dios tiene el poder para hacerlo. Dios tiene el poder. Jesús tiene el poder para transformar y para cambiar cualquier adversidad. Como dice una canción bastante, que la cantábamos hace tiempo, bastante vieja. No voy a usar esa palabra vieja. Vamos a decir de antaño. Se escucha, es lo mismo pero más romántico. Había una canción que decía: pide, pide, pide lo que quieras, que el Señor es bueno y Él te lo dará. ¿Cuántos creen que el Señor es bueno? ¿Qué está pidiendo usted del Señor? Pídele al Señor que aquel que tiene toda potestad está aquí para ayudarle, fortalecerle y concederle, de acuerdo a la voluntad del Padre, lo que usted está pidiendo. Pero existe un tercer elemento con respecto a la autoridad, y es que la potestad y la autoridad tiene un ámbito, y el ámbito es en el cielo y en la tierra. Su alcance es mundial, no está limitado por nada, porque Jesús es el Señor de todo. ¿Se da cuenta lo que tenemos en Cristo Jesús, lo que Jesús significa para nosotros? Por eso Jesús no es un movimiento, Jesús no es una moda, Jesús no es una filosofía, Jesús ni siquiera es dogma. Jesús es el camino que nos lleva al Padre, el unigénito Hijo de Dios, el Mesías prometido a los hombres. Le decían el Rabí, lo llamaron el Hijo del Hombre, lo llamaron el Hijo de David. Algunos escépticos decían, bueno, quizás es uno de los profetas, pero Jesús es más que eso. Jesús es el Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús vino a ser la luz del mundo, y el que lo sigue no anda en tinieblas. Jesús declaró algunas verdades con respecto a su esencia. En 7 ocasiones Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no anda en tinieblas. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús declaró. Así que cuando hablaba yo soy, está hablando de existencia propia. Está hablando de uno de los atributos llamado la seidad de Dios. Siempre ha existido y no necesita de otro para existir, porque siempre ha sido uno con el Padre. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
habla de existencia propia, habla de dominio, habla de autoridad, habla de poder. Por eso Jesús no fue uno más. Jesús, el unigénito Hijo de Dios, es nuestro Rey a quien amamos, honramos y servimos. Él es el que nos ha dado esperanza. Él es el que nos da la oportunidad ahora de ser llamados hijos de Dios. Porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio la autoridad, el derecho legal de ser ahora hijos de Dios. Qué privilegio tenemos nosotros. El apóstol Juan lo declaró así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y como hijos de Dios, seguimos a un rey. Estamos ahora, como hijos de Dios, estamos bajo un gobierno. Estamos ahora en un reino. ¿Cuál es el reino? Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Ahora es el reino de Dios, es el reino celestial. ¿Cómo es ese reino? Todo reino tiene un rey. Diga conmigo: todo reino tiene un rey. Y en este caso el reino, que significa gobierno, nuestro rey es Jesucristo. Y todo reino tiene un rey, y toda nación y todo reino tiene un lenguaje, tiene códigos, tiene normas. Por ejemplo, si uno va a otro país, ese país tiene una constitución, tiene una autoridad o tiene autoridades y tiene normas y tiene una constitución que no necesariamente se parezca a la nuestra, pero el que está en ese país tiene que respetar esa constitución o tiene que respetar el marco legal. Ahora vamos a llevarlo al plano espiritual. Nosotros tenemos un rey. Ese rey tiene un gobierno. Ese gobierno tiene leyes y tiene mandamientos para obedecerse. Todo reino tiene un lenguaje. Hay países donde se habla inglés, hay países donde se habla alemán o lugares. Hay países en Europa donde hablan distintos idiomas. Hablan el francés, hablan el italiano. En un mismo país hablan distintos idiomas. ¿Por qué? Porque es la manera de comunicarse. ¿Ok? Y toda nación tiene una lengua materna. Nosotros los latinos hablamos el español, pero sin embargo el español tiene sus diferentes variantes. No es lo mismo el español colombiano que el de nosotros. O usted habla con un centroamericano, hay palabras que no... para aquí tan lejos, hablemos con un maracucho y hay cosas que no vamos a entender muy bien. Ellos tienen su propia su propia jerga, dialéctico, aunque es el mismo español, pero tiene códigos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque como rey, nosotros recibimos a un rey, y ese rey tiene un gobierno. Pero ese gobierno, ¿sabe cómo se manifiesta? Cuando obedecemos la palabra de Dios. Aquí está. No hay que inventar. El que va en contra de lo que dice el rey, aquel que no obedece la palabra de Dios, aquel que no vive de acuerdo a los estatutos y mandamientos y ordenanzas de Dios, entonces no está viviendo bajo el gobierno de Dios. Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Cuántos aman a Jesús? El que me ama, mi palabra guardará. Cuando amamos a Jesús, realmente, si amamos y honramos a nuestro Rey, que tiene toda potestad, que su potestad y su autoridad es en el cielo y en la tierra, hay códigos que tenemos que vivir y respetar, y es para nuestro bien. Ese Rey quiere que vivamos sujetos a lo que dice su palabra, su mensaje, su evangelio. Si estamos bajo el gobierno del Rey, que es Jesucristo, si Jesús realmente está en nuestro corazón, sabemos que debemos agradarlo a Él mucho más que a los hombres. Jesús es nuestra prioridad. Amén. Mire, es mejor quedar bien con Jesús y mal con los hombres, antes que quedar bien con los hombres o con la gente y estar mal con Jesús. ¿Saben por qué? Porque cuando venga aquel día cuando nos toque dar cuenta, cuando entremos allá, cuando estemos en la presencia, cuando en algún momento vamos nosotros a pasar a rendir cuentas en el juicio, aquel que no esté inscrito en el libro de la vida
no se vista que no va. Pero aquel que creyó en Jesús y lo confesó como Señor y Salvador, mire, el milagro más grande es que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Aquel que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida eterna. Vivir bajo el gobierno de Jesús, porque su potestad es dada en el cielo y en la tierra. Y aquí está una generación. Maranata es una iglesia que vive bajo el dominio de su Rey, que es Jesucristo. Nuestro Rey Jesucristo dio su vida por nosotros y a Él amamos, honramos, servimos y queremos serle fiel hasta el fin de nuestros días. Amén. ¿Cuántos quieren serle fiel al Señor? Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida, dice la palabra. Fieles hasta la muerte, guardando la fe, guardando la palabra, viviendo para agradar a Jesús. Su potestad y su autoridad Él la comparte con nosotros. Usemos su autoridad. Somos Fracking-Mat, tu familia, todos sean bienvenidos. Adorar libremente a nuestro Padre Celestial. Fraternidad cristiana, Maranata, un oasis para descansar.